1945. La guerra en Europa acaba de terminar. En Francia hacen una encuesta sencilla. Una sola pregunta. ¿Qué país hizo más para derrotar a la Alemania nazi? La respuesta de la gente fue clara. El 57% dijo la Unión Soviética. Solo el 20% dijo Estados Unidos. Ahora viajemos en el tiempo. Año 2004, mismo país, misma pregunta, pero las cifras se voltearon. Casi el 60% dijo Estados Unidos y la Unión Soviética se desplomó al 20%. Piénsalo un segundo. Entre 1945 y 2004 no cambió nada de la guerra. Los muertos no revivieron. Las batallas no se volvieron a pelear. Lo único que cambió fue el relato. Y el relato no nace solo. El relato se fabrica. Tiene guionistas, tiene presupuesto, tiene una industria. Esa industria se llama Hollywood. Y hoy vas a ver cómo, sin disparar un solo tiro, logró algo enorme. Cambiar quién recuerda el mundo como héroe y quién recuerda el mundo como villano. Estados Unidos tiene dos armas enormes. Ya hablamos de la primera, el dólar. Si no la has visto, te invito a que veas ese video en el canal. Esa hace ruido, bloquea cuentas, bloquea países enteros. Pero hay una segunda arma. Es más silenciosa y quizás más profunda. No bloquea nada, pero te dice algo. ¿Quién es el héroe de la historia y quién es el villano? Esa arma es el relato. Y aquí está la idea de hoy. Las grandes historias que el mundo entero conoce, las guerras, los héroes, los buenos y los malos, muchas veces no llegan a tu cabeza como pasaron. Llegan reescritas y casi siempre hacia el mismo lado. Estados Unidos como el héroe. O como la fuerza buena, civilizadora, el lado correcto. Hoy te voy a mostrar 4 casos, 4 historias famosas que millones de personas creen de una forma y la realidad documentada fue muy distinta. Y después, la maquinaria real que hay detrás, sin teorías, sin conspiraciones. Documentos públicos, porque aquí no especulamos, aquí mostramos. Empecemos por entender el arma. Tiene nombre técnico, se llama poder blando. El concepto lo definió un politólogo estadounidense, Joseph Nye. La idea es simple, el poder duro te obliga, te invade, te sanciona, te bloquea. El poder blando hace algo más astuto, hace que tú quieras lo mismo que quiere esa potencia sin que nadie te obligue. ¿Y cómo se logra eso? Pues muy sencillo, se logra con cultura, se logra con cine, con música, con historias. Y hay un pensador italiano que lo explicó hace casi un siglo, Antonio Gramsci. Él lo llamó hegemonía cultural. Su idea era esta: el poder más firme no es el que se impone por la fuerza, es el que se vuelve sentido común, el que ya nadie cuestiona, el que parece simplemente la verdad. Ahora viene la parte concreta, lo que casi nadie reconoce. Estados Unidos tiene una oficina dedicada a esto y está dentro del Pentágono. Es la oficina de enlace con la industria de entretenimiento y existe desde finales de los años 40. ¿Cómo funciona? Pues es un trato, es un intercambio. Imagina que tú eres el productor de Hollywood, quieres tanques de verdad, quieres aviones de combate, quieres un portaaviones, quieres soldados reales de extras. Todo eso cuesta millones de dólares. El Pentágono te lo presta gratis, o bueno, casi gratis, pero con una condición. Tienes que entregar tu guión y ellos lo revisan. Si tu película muestra al ejército como un héroe, pues perfecto, tienes tus tanques. Si tu película lo muestra cometiendo abusos, o siendo incompetente, o apoyando un golpe de estado, pues no hay tanques, no hay aviones, no hay portaaviones. Muchas veces, sin ese apoyo, la película ni siquiera se hace. Un dato muy, revelador. 2 investigadores británicos pidieron documentos al gobierno de Estados Unidos usando las leyes de acceso a la información. El resultado: encontraron la mano del Pentágono en más de 800 películas y más de 1000 programas de televisión. Esa oficina ha apoyado más de 2.500 producciones desde que existe. Y ojo, no es censura por ley. Nadie va preso, es algo más sutil. Es un sistema de incentivos, y un sistema de incentivos repetido durante 70 años pues moldea toda la industria, sin que haga falta una sola orden secreta.
Hay otra agencia que hace lo mismo, la CIA. Tiene su propio enlace con Hollywood desde 1996. Veamos el primer caso. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? El imaginario popular dice: Estados Unidos derrotó a la Alemania de Hitler. Llegó a Normandía, liberó Europa y salvó al mundo. Pues la realidad es otra. La guerra contra Alemania se ganó, sobre todo en el este, en el frente contra la Unión Soviética. Ahí cayó la mayor parte del ejército alemán. Las cifras no dejan duda. Cerca de 3 de cada 4 soldados alemanes muertos en la guerra cayeron peleando contra los soviéticos, no contra los estadounidenses. Y el costo humano fue inmenso. La Unión Soviética perdió casi cerca de 27 millones de personas. Estados Unidos perdió alrededor de 400,000, contando además la guerra en el Pacífico. Eso no borra el papel de Estados Unidos. Su industria fue clave. Sus fábricas produjeron más aviones, tanques y barcos que nadie, pero el peso de la sangre estuvo en el este. ¿Y cuál es la imagen que tiene el mundo de esa guerra? La playa de Normandía, el soldado estadounidense avanzando. Las películas más premiadas sobre la guerra cuentan casi siempre esa parte. El frente del este, donde realmente se decidió todo, casi no aparece en la pantalla. Caso número 2, y este es el más profundo, porque no reescribe una guerra lejana, reescribe el nacimiento propio de ese país. Hablo del western, las películas de vaqueros. Durante buena parte del siglo XX fueron el género más popular del cine estadounidense y se exportaron a todo el planeta. ¿Cuál era la historia que contaban? Un colono valiente, una familia honrada y a su alrededor una amenaza. Los pueblos originarios pintados como salvajes que atacaban sin razón y al final la caballería que llega a salvar el día. Esa fue la imagen que el mundo aprendió del lejano oeste. El vaquero, el héroe. El indígena, el villano. La realidad histórica fue, en gran medida, al revés. Los pueblos originarios no eran los invasores, eran los que perdían su tierra, los que eran expulsados y desplazados, década tras década. Lo señalan varios historiadores del cine. El género tomó a los que perdían y los pintó como agresores, y tomó a los que avanzaban sobre la tierra ajena y los pintó como víctimas heroicas. Una de las películas que fijó esa fórmula es Diligencia, de 1939. Ahí el molde quedó grabado para siempre. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque esto no es una guerra ajena reescrita. Es un país contándose a sí mismo como el héroe civilizador de su propia historia y logrando que el mundo entero lo viera igual. Pasemos a un tercer caso, saltemos en el tiempo, año 2000, la película El Patriota, protagonizada por Mel Gibson. Cuenta la guerra de independencia de Estados Unidos contra el Reino Unido en el siglo XVIII. Esa película, los británicos no solo son el enemigo, son monstruos. Hay una escena donde un oficial británico atrapa a un pueblo entero, mujeres y niños incluidos, dentro de una iglesia y les prende fuego. Aquí está el problema. Esa escena nunca ocurrió. No hay ni un solo registro histórico de algo así en esa guerra. ¿Qué pasa? Los historiadores británicos lo dijeron claro. La película es horrorosamente inexacta y le atribuye al ejército británico del siglo XVIII crímenes que en realidad cometieron, por ejemplo, los nazis en los años 40. ¿Ves lo que pasó? Para hacer más heroica la fundación de Estados Unidos, se convirtió en una potencia mundial en un villano de pesadilla, con un crimen que ni siquiera fue suyo. Pasemos al caso 4, y este muestra hacia dónde apunta todo. La Guerra Fría, casi medio siglo de pulso entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una rivalidad compleja, con errores y abusos de los dos lados. Pero aquí viene lo importante, ¿cómo lo contó Hollywood? La volvió un cuento de buenos y malos. De un lado, el mundo libre, del otro, el imperio del mal. Y esa frase no es un invento mío. En 1983, el presidente Ronald Reagan llamó a la Unión Soviética en público el imperio del mal. Rechazó la idea de que dos potencias fueran igual de responsables. Para él, era una pelea entre el bien y el mal. Hollywood le puso imágenes a esa idea. En 1985 se estrenaron Rocky IV y Rambo. En las dos, el héroe estadounidense casi solo derrota al gigante soviético. El mundo entero las vio.
Aquí ya no se trata de quién gana una batalla, se trata de algo más grande, de convencer al planeta de que la potencia dominante no es solo la más fuerte, es también la buena, la del lado correcto. ¿Ves el hilo que une los 4 casos? No es que Estados Unidos se robe una medalla, es algo más grande, es quedarse con el papel de héroe. En la guerra mundial, en la guerra de la conquista de su propio territorio, en su independencia y en la Guerra Fría. 4 historias distintas, una misma operación. Reescribir el relato para que, al final, Estados Unidos quede del lado de los buenos, del lado de la civilización, del lado correcto de la historia. Y eso no es un detalle menor, eso es lo que vuelve aceptable el poder de una potencia, porque a un héroe no se le teme, se le aplaude. Ahora, aquí tengo que frenar, porque es más fácil caer en la trampa de lo fácil, valga la redundancia. La de decir es una conspiración, hay una mano oculta que controla todo. No, eso es falso y es perezoso. La explicación real es más dramática, pero es menos interesante. Primero, es comercio. Los estudios de Hollywood hacen películas para vender en todo el mundo y ponen protagonistas estadounidenses, porque eso es lo que saben hacer y lo que su público paga. No hace falta una orden secreta para eso, basta el mercado. Segundo, no hay una sola mano, hay un sistema de incentivos. El Pentágono presta tanques a quien lo muestra bien. Los estudios buscan abaratar costos. Nadie firma un plan maestro, pero el resultado, sumado durante décadas, inclina la balanza. Tercero, y esto es la clave, todos los países se cuentan a sí mismos como los héroes. La Unión Soviética hizo su propio cine de exaltación. Los británicos se pusieron de héroes 1000 veces. La diferencia es que Estados Unidos lo hace con un alcance global. Hollywood tenía las salas de cine del planeta entero. Su relato llegó a todas partes, el de los demás no. Y hay una última cosa, ese monopolio se está rompiendo. Hay una serie surcoreana que la ve medio mundo, una película surcoreana que ganó el premio más importante de Hollywood. Hay cine nigeriano, indio, chino, turco, llegando a audiencias globales por las plataformas de streaming. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el poder del relato estadounidense puede desaparecer? Pues no tan rápido, pero por primera vez en un siglo tiene competencia real. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? El poder más profundo no es el que controla lo que ya sabes, es el que controla lo que imaginas sin darte cuenta. Hagamos una prueba. Imagina el soldado que liberó Europa, qué acento tiene. Imagina al héroe que salva al mundo, qué idioma habla. Imagina el lado correcto de la historia, qué bandera tiene detrás. Esa imagen no la elegiste tú, te la instalaron, no con la fuerza, con repetición, con emoción, con 100 años de la mejor máquina de contar historias que ha existido en el mundo. Y ese es el punto. No se trata de odiar a Hollywood, se trata de ver el marco que no escogiste, porque cuando ves el marco, dejas de confundir una película con un recuerdo y empiezas a pensar por tu cuenta. Estados Unidos no se volvió la potencia del siglo solo con su ejército, ni con su dólar. Lo logró en buena parte contándole al mundo quién era el héroe y quién era el villano, y logrando que el mundo lo creyera. Si este tipo de videos te aporta algo, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en una próxima entrega.